Bueno, buenos días, ministro. De su equipo de trabajo, bienvenidos a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para abordar dos temas importantes. Uno es el tema del programa de alimentación escolar y el otro es el tema de la implementación del programa de salud escolar. Primero hay que recordar que en el gobierno de Yamatei existía un seguro escolar que fue bastante cuestionado dado el alcance o el impacto que este tenía relacionado para garantizar la salud de la niñez, sobre todo en el tema escolar. Yo en lo personal tuve varias experiencias en el sentido de que, por ejemplo, alguien llamaba, por ejemplo, sábado mediodía, le decían, mire, ya no lo podemos atender porque el horario es de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados es de 8 a 1 de la tarde. Entonces puede buscar mejor un centro de salud en ese caso. Entonces no era como un seguro que realmente venía a cumplir todas las necesidades de la gente. Luego, incluso en ese ínterin, de que si se quedaba o si era revocado o era anulado el contrato, inclusive hubieron doctores a los cuales ya ni se les pretendía no pagar salarios y se les pretendía no pagarles las prestaciones y toda esta serie de problemas que se tuvieron. Recientemente yo pude visitar, viceministro, el lugar donde está actualmente el call center de este servicio, y realmente es un call center. Y cuando digo call center es porque todos los compañeros están en un espacio, la mitad de este salón en el que estamos ahorita. Entiendo que hay un convenio entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no está hoy porque lo vamos a citar para otro tema más amplio en ese sentido, pero creo que el Ministerio de Educación sí debería tener, digamos, un poco más de información, un poco más de intervención en este sentido, porque la gente se sigue quejando de que de todas formas la cuestión no llega, digamos, en el tema del servicio. Incluso cuando usted busca el número en el internet, le tira un número equivocado. Porque yo hice la prueba ese día que fui, me metí a buscar el número que era, y entonces en las páginas aparece un número que no es el correcto. Entonces yo llamé a ese que aparecía en las páginas y me tiraba que no existía el número. Ahí mismo me tuvieron que dar el número correcto para poder llamar. Y así hay varios padres y madres de familia que no tienen, incluso maestros que no tienen el número correcto como para poder llamar en este sentido. Pero fuera de eso, señor viceministro, creo que las debilidades de este programa siguen estando como muy latentes. Yo sí quisiera tener la información. ¿A quién corresponde hoy por hoy, viceministro, el manejo de este programa de salud escolar? Bienvenido, viceministro, bienvenidos todos. Muchas gracias, señor diputado. Y siempre agradecerle por esa fiscalización que al final de cuentas es lo que se pretende para mejorar nuestros programas en el Ministerio de Educación. Bueno, el programa de salud, como usted muy bien lo mencionaba, nació el 1 de marzo del 2024 y existe un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Es una curva de aprendizaje muy importante durante el año 2024. El Ministerio de Educación directamente es responsable del seguro funerario que se hace a través de las direcciones departamentales de educación, y luego ya la atención a los estudiantes en edad escolar es el Ministerio de Salud Pública a través del centro de llamadas que tienen. Hay algunos datos del 2024 que podemos arrojar en relación a las atenciones que se tuvieron. Se atendieron 674.656 llamadas. Eso equivale a
atender a 222,000 estudiantes. Dentro de las morbilidades atendidas fueron infecciones respiratorias, como resfriado común, amigdalitis, neumonías, bronconeumonías, enfermedades gastrointestinales, accidentes, entre otros casos. Alrededor de 825 aportes económicos a niños que lamentablemente fallecieron. Se les da un monto de 7,500 quetzales a cada familia. Por gastos funerarios. Por gastos funerarios. Y luego, al 14 de febrero del 2025, se han atendido 51,745 llamadas que hacen los padres de familia, y que por supuesto son orientaciones sobre lo que ellos preguntan, y se les refiere al servicio de salud más cercano, ya sea un centro, un puesto de salud o un hospital. Nuestro seguimiento con el Ministerio de Salud es que nos reunimos todos los jueves para revisar el funcionamiento del programa y de algunas quejas que tenemos de parte de padres de familia o de estudiantes o de docentes de todas las escuelas. ¿Cuántas quejas tienen reportadas de este sistema? Bueno, 14 en el 2024. son alrededor de 14 en el 2024 y este año como 3 o 4 quejas aproximadamente. ¿Cuál es el mecanismo para que la gente pueda presentar una queja? Tenemos varias formas, ¿verdad? A través de la dirección departamental o a través del link. Tenemos un link Por eso tienen tan pocas. Sí, fíjese que ese es el Ministerio de Educación, pero también en el mismo 1528 hay algunas inconformidades que presentan los padres de familia o los docentes, que esas sí nosotros no tenemos el registro como Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Salud nos informa de estas información que algunos padres de familia solicitan. ¿Y qué tratamiento le dan a las quejas que presentan los padres? ¿O los maestros o quien las presenta? Se le da un seguimiento especial, se le llama a la persona para revisar qué no fue atendido, cómo lo atendieron. Quise sacar esta llamada y me la cortó en automático. Estoy de la prueba ahorita. 1528. Fíjate que iba a hablar, me la cortó en automático. ¿Qué pasa en estos casos, Luis? Bueno, habría que revisar qué está pasando, pero el servicio es las 24 horas y todos los días de la semana. Ya me quedé sin salvo. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, viera que tengo a un estudiante aquí que presenta problemas estomacales. No sé si usted me puede ayudar. ¿Cómo? Aló. Sí, le decía que tengo un estudiante aquí con un dolor de estómago. No sé si usted me puede ayudar. Tiene un buen sistema de esa cosa. Mire, son pruebas que estoy haciendo aquí enfrente de usted para que no vea que están siendo manipuladas, pero desde ahí ya que no se le puede entender ni a quién lo está teniendo uno, ya es algo complicado. ¿Quién tiene que ver este tipo de falencias que están en el sistema? ¿Ustedes o el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud es el que tiene bajo su responsabilidad el centro de llamadas. Yeah.
Es el Ministerio de Salud. Si podemos ver qué teléfono nos da el señor. Para el personal escolar del Ministerio de Salud Pública y asistencia social, con quien tengo el gusto. Sí, buenos días. Mire, mira que tengo aquí a un estudiante que presenta dolores estomacales. No sé si usted me puede ayudar con esto. ¿Es el padre del estudiante? No, soy docente. ¿Comprende cuál es su nombre? José Chic. José Chica. Con mucho gusto, sería tan amable de indicarme el número de celular. 5746 57 46 46 0583. 0583. Así es. Muchas gracias. ¿Me puede indicar, por favor, si solo es el síntoma de dolor estomacal presenta el escolar? Sí, vómito. Muchas gracias. ¿Se trae el código del estudiante, por favor? Mire que no lo tengo aquí a la mano. ¿El CUI? Y tampoco lo tengo aquí a la mano. Muchas gracias. ¿El nombre completo del escolar, por favor? Bueno, mire, en realidad era para hacer una prueba si su sistema funcionaba. Entonces, ¿Comprende? va, gracias. Para servirle, que tenga buen día. 1528 es el número correcto. Pero sí creo que hay que hacer algunos ajustes, pero creo que eso lo voy a abordar con el Ministerio de Salud al final del día. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad, señor viceministro, de parte del Ministerio de Educación en este servicio? Bueno, nuestra responsabilidad llega es el procurar que todos nuestros estudiantes sean atendidos. Y existe el número 1503, que son el que pueden poner las quejas del mal servicio o una llamada que no ingrese. También a través de las direcciones departamentales de educación, los supervisores educativos, etc. Como todo programa, al inicio pues cuesta implementarlo, pero ha ido evolucionando la atención, ha evolucionando el tema de que las personas también se quejen, porque a veces no dicen. ¿Y qué presupuesto tienen asignados para esto, viceministro? Bueno, el Ministerio de Educación tiene el presupuesto asignado, que ronda como 3 millones aproximadamente para el tema del Gastos funerarios. Exactamente. Ahora, el Ministerio de Salud, si no tengo el dato, ¿cuánto es el presupuesto? El convenio no incluye que el Ministerio de Educación traslade fondos al Ministerio de Salud. Ellos lo absorben de su propio presupuesto. No, diputado, en la formulación del presupuesto para el 2025. Ellos incluyeron en su programación ya el tema propiamente del de programa de salud escolar. Correcto. ¿Cuál es la matrícula, viceministro? Solo si me recuerda ahí por nivel. No tiene ahí. Del 2025 al 21 de febrero, llevamos 3.198.000. 3 millones. 198.399 estudiantes de todos los sectores. Pero del sector oficial, perdón, llevamos 3.017.574 estudiantes. Aquí cabe aclarar que aún se están inscribiendo estudiantes y que finaliza el 31 de mayo. ¿Esta matrícula supera la del año anterior o está básicamente en la misma cantidad? El año pasado tuvimos 3.2 millones. 3 millones de Le preguntaba esto porque 3 millones 017 dividido entre 17 creo que. Es que mire, o sea, que todos los estudiantes tengan salud es lo que más deseamos todos. Pero mire, viceministro, estamos hablando de un promedio de 177.476 estudiantes por cada uno de los que están en el call center. A eso hay que ponerle atención, pues. O sea, estamos hablando de 175.000 estudiantes promedio por cada uno de los que están en el call center. Yo tengo la planilla aquí, porque fui al call center directamente.
y encontré 17 gentes de las que hacen uso del que son los que dan atención en call center. Entiendo que hay, Claudia, si pueden me traer el listado de los que encontré en el Zoom, hay 17 en este caso de la gente que atiende. Entiendo que hay algún pediatra, entiendo que hay algún médico general, pero estamos hablando de 175,000 estudiantes promedio para cada una de la gente que está en este call center. Y la otra cosa que me preocupa, viceministro, es cuando usted dice, mire, lo que hacemos es que si hay un nivel de emergencia lo trasladamos al lugar más cercano del centro de salud. Yo no me imagino a alguien del Ixcán, por ejemplo, llevando al centro de salud más cercano a su estudiante. Estaba hablando de 4 horas. Incluso en San Lucas, Tolimán, si usted va, que usted ya me acompañó ahí, le voy a poner como ejemplo eso, porque usted ya lo conoce. Ahí hay un puesto de salud donde fuimos a Nueva Vida, Nueva San José, y esto. Pero en realidad ahí, yo ya fui también incluso con la gente de la DRIS, y ahí la misma enfermera me dice, mire diputado, aquí hay días que abrimos, días que no. Y le pregunto, ¿por qué? Porque tenemos que también ir a atender territorios. O sea, no es porque no está haciendo nada la enfermera tampoco, es porque solo hay una enfermera. Entonces le piden acciones extramuros, se llama ahí, que es ir a las comunidades, a la vacunación, al peso, a la talla, lo que sea. Entonces el centro más cercano ahí queda, al final de cuentas, como a 45 minutos, porque es ir a San Lucas. Y si es ir al hospital, estamos hablando casi de 2 horas en este caso. Entonces solo eso como un ejemplo, pero si vamos aquí a los de la ciudad, pasa igual o peor todavía. Digamos, tenemos todos los de la zona 1 o de San Juan o el centro de salud aquí de la 14 Avenida, pero hasta ahí. Entonces, ¿qué ajustes van a hacer en este sentido, señor viceministro? ¿Han hablado ya con el Ministerio de Salud cómo va a ser más eficiente esto? Yo esta vez que fui a ese tema del call center, yo salí un poco decepcionado, pues, o sea, de cuando lo lanzaron, porque también vi las imágenes cuando lo lanzaron, para donde están ahorita, yo creo que los cambiaron y los pasaron a un huevito. Entonces, pero además de eso, no sé, digamos, cuál es el nivel de producción de cada una de la gente que está ahí hoy por hoy. ¿Tienen ustedes ese dato? Muchas gracias. Yo, diputado, creo que mire, el Estado a través es una oportunidad que tiene el Ministerio de Salud y todo el Estado para iniciar con universalizar la salud con esta nueva forma de atención. No sé si usted me permite que la doctora que me acompaña pueda apoyarnos con temas más técnicos. Por favor, doctor. Gracias. Solo para comentarles, si bien el año pasado el programa de salud escolar registra más de 674,000 atenciones, el centro de llamadas recibió 68,016 llamadas. La mayor parte de la población conoce los servicios de salud, a donde tiene que acudir, entonces no todos llaman al centro de llamadas para recibir la orientación de qué servicio tienen que acudir. ¿Qué cantidad de personal tienen ahí, doctor? ¿Registrados ustedes? En el centro de llamadas. Sí. Actualmente hay 3 pediatras, 24 médicos generales y 17 gestores de llamadas. Ya, digamos, ahorita que yo llamé, el gestor de llamadas es el que me toma todos los datos y todo esto que ya vimos. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza ahorita? Que yo le dije que era un tema de vómitos y dolor de estómago. ¿Se lo pasa a un médico general o se lo manda a un pediatra o de una vez lo manda allá? Se lo pregunto porque yo lo único que vi fue a un médico general ahora que yo fui. Estoy hablándole un horario de día, digamos. Creo que fue como a las 11 de la mañana ahí. ¿Cuál es el tema de la relación ahí entre el gestor de llamadas, el pediatra o el médico general? La información que el Ministerio de Salud nos ha trasladado es que el gestor de llamadas es, por ejemplo, quien atendió ahorita su llamada. Sí, sí. Y al proporcionarle los datos del estudiante, él pasaría la llamada a un médico general. Tenemos conocimiento de que hay
más médicos generales y que cuando tienen alguna consulta, para eso está un pediatra. Sí, de los 3 pediatras, uno es hermano del secretario general de la presidencia, por ejemplo. Solo por darle un dato así, somero, pues, en este caso. Pero sigo sin entender, digamos, la relación, digamos, hay 24 médicos generales en este sentido, y hay 17 gestores de llamadas. Que entiendo que los médicos incluso turnan también, digamos, en relación a esto, creo que tienen un turno por 24 horas o algo así, digamos, en este sentido. Pero ¿cómo se garantiza, digamos, que de estas 68.016 llamadas tuvo algún éxito, digamos, el tema de la llamada? Porque, digamos, hay padres de familia que me han dicho, mire, diputado, lo he llamado, pero igual solo me remiten al centro de salud. Y si es, digamos, alguna fractura, me remiten al hospital. Ahí tienen un poco de lógica, digamos, que lo remitan al hospital porque por obvias razones. Pero si es un malestar como el que yo indiqué ahorita, entonces, ¿cómo le dan el tratamiento real? Por llamada, el Ministerio de Salud actualmente no brinda consultas, porque eso tiene que tener una regulación, pero eso es cosa del Ministerio de Salud, pero tiene que tener una regulación que apoye a dar llamadas. Es que ¿sabe cuál es el tema? Es que, de hecho, este call center está funcionando en el centro regulador del Ministerio de Salud Pública. Está en su centro. No es que usted me lo tenga que explicar, porque igual para eso va a estar el ministro, igual va a estar interpelado. Pero de hecho esto está en el edificio de la Unidad Especial de Ejecución del Sistema de Urgencias Médicas. Ahí funciona este call center, en esas instalaciones del Ministerio de Salud. Yo lo que le pediría, señor viceministro, es que realmente haya un poco más de supervisión y de involucramiento por parte del Ministerio de Educación. Hay que recordar que al final de cuentas son estudiantes donde están a cargo de alguna forma del Ministerio de Educación. Mire, yo fui uno de los que más me opuse al seguro escolar porque eso fue una estafa para el pueblo de Guatemala. Pero no pueden dar ustedes argumentos también de decir que esa estafa era mejor ahora que este tipo de estudios, que en realidad el Ministerio de Salud Pública está haciendo lo mismo que en aquel momento hacía el seguro escolar. Está haciendo lo mismo. Lo único que había en algunos lados es que, como era por seguro, en algunos casos, el médico que tenía a su cargo X municipio prefería que el estudiante llegara a su clínica, porque tenía clínica ahí en el municipio. Él lo atendía y todo eso, pero era un tema voluntarioso por parte del médico que hacía eso, que en lugar de atender por llamada, decía, véngase, mire, tengo tiempo, véngase, y aquí le voy a la consulta. Después ya no les querían pagar eso, pues, pero... y en otro caso, porque también había algunos médicos que habían inscrito dentro del seguro las farmacias, sus propias farmacias. Entonces le decían al estudiante, mire, véngase, le voy a la consulta y aquí le voy a dar el medicamento. ¿Por qué? Porque iba a cobrar el medicamento al seguro. Entonces ese era el mecanismo que se usaba y no sé si estaba mal o no, pues tampoco voy a calificar esa cuestión. Puede ser que haya sido positivo en su momento, porque al final el médico de una vez lo revisaba y de una vez daba el medicamento, pues lo cobraba el seguro. Pero lo que yo no veo aquí, pero no entiendo que no es toda su responsabilidad del viceministro y del Ministerio de Educación, es que yo lo que veo es que el Ministerio de Salud, cuando se le suelta en un proceso, lo arruina. Yo sé lo que quiero, está arruinando. Yo creo que la idea era buena, y sigo creyendo que es buena. Es como un proceso de telemedicina, que es lo que está innovando ahora en muchas instituciones de salud. El IX tiene eso, por ejemplo, y yo he ido allá, en algunos departamentos donde tiene esto de telemedicina, sobre todo para el tema de especialidades. Entonces ya la gente no tiene que venir a la ciudad para verse el oído, por ejemplo. Ahí ya hay un médico general a la par y el especialista desde aquí le va indicando cuál es la cuestión y qué medicamento tiene que tomar. Pero yo siento que aquí en este caso el Ministerio de Salud lo está arruinando. ¿Qué viceministerio tiene a cargo esto, viceministro? ¿Hospitales o viceministerio de atención primaria? El de atención primaria. Atención primaria principalmente, pero los pacientes si lo necesitan también son atendidos en hospitales. Ok. Un poco porque mire, yo los quise hacer separados y no los quise traer juntos porque al final de cuentas dentro de esta cuestión hay mucho más y que el Ministerio de Educación no tiene mucho que ver, porque incluso estas instalaciones donde está ahorita, que estando, aparte de un remozamiento que fue una estafa,
el call center de educación lo metieron, como les decía, en este tema del sistema de la unidad especial de ejecución del sistema de urgencias médicas. Entonces ahí entenderíamos que habría de haber todo un sistema y entramado para poder funcionar tema de urgencias médicas, así como lo prestan en privado. Y yo quise hacer estas pruebas porque incluso yo subía donde tienen toda la parte tecnológica, eso también revíselo, viceministro. Tiene una cuestión básica, y cuando digo básico, es básico, que tienen toda una estructura ahí en un segundo nivel, pero cuando usted ve el tema del internet, siguen teniendo el mismo internet que no sirve que yo tengo aquí. Siguen teniendo la misma planta telefónica que tiene, por ejemplo, el Congreso, que si usted hace 5 llamadas ya lo saturó, ya no puede más, o el mismo sistema que tiene el Ministerio de Educación también. Entonces siguen teniendo el mismo sistema básico para hacer funcionar algo que tiene que atender prioritariamente a más de 3 millones de estudiantes. Entonces eso sí le quiero pedir, viceministro, se lo pido a usted en este primer momento porque ustedes están en ese convenio con el Ministerio de Salud Pública, entonces hay una corresponsabilidad. Pero igual al Ministerio de Salud le vamos a pedir más cuentas de eso, porque ellos tienen todo el nivel de contrataciones, pues, en este sentido, y pues mínimamente sí deberían de tener como un nivel de mejoras en este caso. Bueno, viceministro, dejando este tema, vamos al tema de la alimentación escolar. Vimos toda una polémica en este fin de semana, la semana pasada, que todavía sigue algunos pequeños resabios de esta semana relacionados con una entrega de alimentación que hicieron tanto el presidente como la señora ministra. El presidente debería destituir y despedir a sus fotógrafos inicialmente. 5 fotógrafos y ninguno le toma una buena foto para ese tipo de cosas. 5 fotógrafos, que yo vi ahí las imágenes, lo que más se ve son las cámaras de los fotógrafos de presidencia. Y 5 fotógrafos no pueden tomar una buena foto. Y tomaron donde estaba el lado del balón en las tortillas. O sea, son mediocres. Y uno de esos gana 30,000 pesos. Sin ánimo de defender al presidente, porque tiene una bancada que ni para eso sirve, pero entiendo que tienen este programa de alimentación escolar, no es un programa nuevo. Este programa viene desde el 2017. Que incluso nosotros cuestionamos en su momento a Yamatei, porque cuando fue el COVID trató de incluirlo como un programa nuevo, programa de gobierno, cuando esto tiene una ley propia, que es la ley de la alimentación escolar. Y que la ley de alimentación escolar, señor viceministro, lo vamos a estar convocando para darle seguimiento y cumplimiento a la ley de alimentación escolar. Porque todos se centraron en el programa, que es el dar la comida, pero la ley implica muchas cosas más, y incluso le da la creación a esta estructura de las organizaciones de padres de familia, que es un mecanismo como de descentralización y que cada padre de familia esté involucrado en su proceso, digamos, de alimentación. También teniendo claro que la ley dice 4 quetzales, decía 4 quetzales en su momento cuando se originó, ahora ya pasó a 6, que también creo que el monto hay que discutirlo, pero hay que discutirlo no en el ánimo de decir, mire, subámosle a 8, subámosle a 10, sino que en el tema de la integralidad que llevar el programa. El programa, ¿qué debe de llevar? Debe llevar, tener cocina, tener una cocina digna, pero no como las que se guardó Yamatei, sino una cocina como tal, tener todos los insumos necesarios para la cocina, y discutir con los padres de familia si se necesita un cocinero o no. ¿Sí? Eso es básico. Si usted tiene 45,000 escuelas, por dar a decirle algo, tendría que tener 45,000 cocineros. Que el tema es quién los paga. ¿Sí? Esa es como la base de la discusión. Y el tema de los menús, que es el otro tema. El tema es que hay que entender que es un tema. Yo cuando fui estudiante, porque toda la educación ha sido pública donde yo he estudiado, era el famoso vaso todavía de leche o de atol, que iba uno con su pichel de atol y su cubeta dándole a todos los compañeros, y aquellas galletas, algunas que pasaban 2 meses y se volvían piedras. Bien podría usted hacer paredes con esas galletas después. Pero ese era, digamos, el modelo de alimentación escolar que ha venido históricamente. Y después que se inventaron aquel famoso programa del vaso de leche,
que era un vaso de leche para todos los estudiantes y eso, digamos, eso fue en el gobierno de Berchel, si no estoy mal. Entonces todo este tema de la alimentación escolar, viceministro, claro, en la actualidad tiene sus vicios, como cualquier cosa. Donde hay pisto, la cosa se desarma en 2x3. Y todos pueden estar con el tema de cuestionar el tema del plato que se vio ese día. Pero en realidad ese es el menú que está. Y eso es como la realidad que viven todo el día los estudiantes. Que creo que sí es un modelo que hay que discutirlo, que hay que evaluarlo. Estamos a menos de 2 años básicamente, llegar a 10 años del programa, su primera década, digamos. Y creo que en el marco de eso sí debería de empezarse a evaluar, hacerse una evaluación y ver cuáles han sido los éxitos y cuáles han sido los fracasos o las debilidades, y a partir de eso. Pero hoy, señor viceministro, ¿cuál es el planteamiento que tiene el Ministerio de Educación para el funcionamiento del programa de alimentación escolar para este ciclo escolar 2025? Señor viceministro. Muchas gracias, diputado. Gracias por el espacio. Pues sí, el programa de alimentación escolar data de varios años, como usted muy bien lo indicaba, pero a partir de 2016, que salió el decreto 16-96, en donde se le da otra estructura al programa de alimentación escolar. Vale la pena, como antecedente, manifestar que durante el año 2024 se atendieron a más de 3 millones de estudiantes, con un monto de 3.400 millones de quetzales a nivel nacional. Y el programa no solo es la ejecución financiera, también el Ministerio de Educación tiene la parte técnica nutricional, en donde se establecen alrededor de 277 menús. Estos, señor diputado, se elaboran a nivel de regiones, se contextualizan a través de la Dirección de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa y se validan en cada región. Estos, por ejemplo, en el 2025, el programa se hace aproximadamente en 6 entregas al año. Para el inicio del ciclo escolar se han entregado 496 millones de quetzales. Es una transferencia financiera que se realiza a la cuenta monetaria de cada una de las organizaciones de padres de familia, quienes a su vez adquieren ya sea las raciones alimenticias por el tema de o los menús para hacer la alimentación servida. A nosotros como Ministerio de Educación y a todos nos interesa que la alimentación sea servida en la escuela, porque se pierde un poco el propósito del programa cuando se hace las raciones alimenticias y se llevan a la casa, que no está mal, pero se pierde el propósito del programa. Adicional de este tema, manifestarle que se tienen en las direcciones departamentales alrededor de 732 técnicos de campo, que son los que apoyan a las organizaciones de padres de familia, tanto en la rendición de cuentas como en la liquidación que tienen que hacer sobre el programa de alimentación escolar. Y si usted me permite, señor diputado, para que la licenciada Lely de León, que tiene a cargo el tema nutricional, nos pueda explicar la forma en que llevaron a cabo los menús. Buenos días, mucho gusto. En efecto, como dice el señor viceministro, el proceso de diseño de menús se realiza de forma participativa en cada departamento, tomando en cuenta la comunidad educativa. Se hacen talleres para que puedan hacer las propuestas de menús, y esos menús son los que hacemos una validación in situ para que sean validados en factibilidad y en degustación. Factibilidad en aras de buscar que sean preparaciones fáciles para los padres de familia para poderlos ejecutar, y en degustación para que sean del agrado de los estudiantes. Este es el proceso con base en el cual se hace el diseño de menús y luego ya se socializan a nivel departamental. Cuando el viceministro habla de que hay 277 menús,
¿Cuántos menús existen, digamos, por una escuela, por cada escuela aproximadamente? Los menús son a nivel departamental. Okay. Entonces, por ejemplo, en Petén hay 15 menús. Entonces, el centro educativo puede elegir cualquiera de los 15 menús, además de los nacionales. Si me permiten, ¿cuántos nacionales tenemos? Son 10 nacionales para primaria y 10 para media, y cada departamento tiene diferente cantidad de menús. En este caso, ¿ustedes tienen alguna coordinación con CESAN para ver el tema de la carga nutricional? No sé si así es la palabra correcta, pero digamos para ver toda esta parte de los elementos nutritivos. Dado que como el programa al final de cuentas es como parte de toda esa estrategia de combate a la desnutrición, uno a la inseguridad alimentaria y el otro al tema de la nutrición, porque en su momento el programa lo que buscaba era cubrir, digamos, esos temas de nutrición, dado que había niños, ¿no? En su momento, y sigue creciendo, creo yo, que había niños que solo consumían 2 tiempos de comida. Uno era el que le daban en la escuela y otro era el que le daban en su casa, en varias partes del área rural. Y cuando llegó lo del COVID, al final de cuentas la bolsa alimentaria servía para toda la familia. Entonces usted le daba al estudiante una bolsa que en teoría le quería cubrir todo el mes de alimentación en la escuela, y lo que cubría era 1 o 2 días de la alimentación de la familia como tal. Entonces esa también fue otra de las realidades. ¿Pero ustedes tienen alguna cuestión con CESAM? Bueno, vamos a explicar la base. La ley establece en el artículo 26 que se debe de velar por el contenido nutricional de la alimentación que va a ser brindada en el centro educativo. Partiendo de eso, el artículo 36 del reglamento establece crear los criterios nutricionales mínimos que regirán al programa de alimentación y que son a través de los menús escolares. Es por ello que anualmente se elaboran criterios nutricionales tanto para la modalidad de raciones alimenticias como para la modalidad de alimentación servida para los diferentes niveles que aplica el programa de alimentación escolar. Después, posterior a eso, se empieza el inicio de la ruta de diseño de menús, donde en cada departamento se conforma un equipo departamental de alimentación escolar, donde lo integra salud, MAGA, educación, el ente rector de educación, y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para que pueda acompañar el proceso de diseño del menús. Lo que buscamos es, un ejemplo, que el MAGA participe para que dé el aporte de la disponibilidad de alimentos, del aporte de la agricultura familiar, cuántos de estos menús, pues, potenciar la agricultura y los alimentos que se incluyan en los menús, que sean propios de cada región o de cada localidad. En el caso de salud, pues en su parte de también las nutricionistas, la mayoría son nutricionistas que participan en el equipo técnico departamental. La Secretaría de Seguridad Alimentaria también participa y pues se tienen los valores establecidos que deben de cumplir el programa de alimentación. Dentro de los principales criterios que tiene el programa es que cada menú debe cumplir un cierto porcentaje de requerimiento nutricional, dependiendo a qué nivel sea, ¿verdad? Porque aún sabemos que en menús de nivel de media pues tienen un aporte de un 12 a un 15%, o sea, es decir, de este 100% que necesita el niño, nosotros estamos dando de un 10 a un 15%. En el caso de preprimaria, estamos dando entre un 20, el valor, mínimo 29%. Okay. Y luego en nivel primaria estamos entre un 20% a un 25% de requerimiento nutricional. Y se toma en cuenta priorizar el aporte de proteína, alimentos de origen animal, promover el consumo de frutas y verduras, porque si es algo que la población ahorita hemos identificado, que hay un aumento en la tasa de sobrepeso y obesidad, entonces es una doble carga para el país. Entonces se prioriza incluir frutas y verduras en los menús, todos los menús de preprimaria y primaria, por dar chance por los 6 quetzales de poder incluir frutas y verduras, y reducción del azúcar y la sal en las preparaciones, porque hay que promover el consumo. ¿Cuánta gente con presión alta hay, verdad? Por el exceso de consumo de sal, diabética por el exceso, por los malos hábitos. Entonces, la escuela es un espacio propicio para fomentar hábitos alimentarios saludables. Entonces, todos los menús cuentan con sus valores nutricionales
con el cumplimiento de que como el mínimo del costo tiene que ser 70% de la agricultura familiar, se incluye ese dato, que sea el 70% del costo, sea proveniente de alimentos de agropecuarios, que por eso se le pide el listado al MAGA, que nos diga cuáles son aquellos alimentos clasificados como agropecuarios. Y el otro punto, ¿verdad?, es que los menús tienen que tener un costo de 6 quetzales, porque no podemos pasarnos de ese monto, ¿verdad? No podemos decir, hoy le podemos dar un menú que cueste 2 y el otro le vamos a dar de 10. Todos tienen que estar en un margen de más o menos 5 centavos para Muy bien. Gracias, licenciado. Bueno, viceministro, para ir aterrizando. Mira, a mí me preocupan varias cosas. Uno, y lo voy a decir abiertamente, no quiero criminalizar ni estigmatizar a nadie, pero es una realidad. El tema es que el programa de alimentación escolar se está empezando a volver un negocio lucrativo para algunos proveedores. Y algunos funcionarios de este DEFOSE han empezado, digamos, a permitir este tipo de situaciones. De que ya la OPF le dicen, mire, aquí está, pero tiene que ir a comprar con ABC proveedor. Ese tipo de situaciones se están empezando a dar, viceministro. Yo les sugiero y le voy a pedir un informe, digamos, el tema de los técnicos de campo, sí deben de verificar que eso no esté pasando. Incluso una de las señaladas en este caso, lo voy a decir así abiertamente porque así es, así lo dicen allá en Suchitepeques, es la que tienen ustedes ahorita de interina en la Dirección Departamental de Educación. Han dicho que ella le ha entrado a ese negocio, de decir qué proveedores son para el tema de alimentación escolar. Entonces aquí el tema, viceministro, es no desnaturalizar un programa que tiene muchas cosas positivas y que el impacto debería estarse midiendo por cuestiones de cuánta gente o cuántos niños han salido de un tema de desnutrición, cuántos han sacado de un cuadro de desnutrición, porque esa medición tampoco está, digamos, en este sentido, y por eso hablaba de la coordinación que tienen con CESAN y con el MAGA, porque incluso en los primeros puntos para detectar niños con algún grado de desnutrición puede ser incluso el mismo Mineduc a través de las escuelas, porque hoy por hoy el Ministerio de Salud es un poco ineficiente en ese sentido. Pero digamos en esa coordinación interinstitucional del sistema nacional, creo que sí es importante. Ustedes incluso entiendo que participan en esta instancia que dirige la señora vicepresidenta para el tema de la desnutrición. Entonces, este tipo de situaciones deberían de llevarnos a tener identificada una estrategia real de cómo llegar, digamos, en este sentido. Viceministro, ¿ustedes tienen contemplado el tema de construcción de cocinas dentro de las escuelas? ¿Qué cantidad de cocinas podrían construir para este año? Sí, muchas gracias, diputado. Mire, importante es manifestarle que a inicios del 2024 la mayoría de centros educativos adquirían las raciones alimenticias. Se ha recuperado alrededor del 35% de que las escuelas hagan servida la alimentación en los centros educativos. Sin embargo, queda mucho por hacer. La ley también, en una reforma, abrieron la posibilidad de las raciones alimenticias. Al inicio solo estaba la alimentación servida. En ese sentido hemos encontrado oposición en algunas partes, sobre todo en las áreas urbanas, en donde no prefieren las raciones alimenticias, y nosotros en nuestros lineamientos, tomando en cuenta lo que establece la ley, damos esa opción cuando las condiciones del centro educativo no son las adecuadas para la preparación de los alimentos. Estamos enfocados en recuperar la alimentación a que sea servida en los centros educativos. El caso de la construcción de cocinas, el Ministerio de Educación, desafortunadamente, según la ley del organismo ejecutivo, no podemos ejecutar directamente la construcción de cocinas, pero ha requerido al Ministerio de Comunicaciones, a través de la UCE, la construcción de cocinas, gestiones con alcaldes para la creación de cocinas, que es lo que nosotros está a nuestro alcance. Y en otros
ámbitos también el apoyo a los padres de familia para que porque algunas escuelas tienen algunas condiciones, pero igual siguen manteniendo las raciones alimenticias. Y entonces es un llamado para que todos colaboremos y que realmente la alimentación sea servida. Bueno, es que ahorita le piden la cocina, después le van a pedir el cocinero, y después le van a pedir la olla, y después le van a pedir... O sea, por eso le decía el tema de cómo manejar el tema del programa de alimentación escolar es bien importante. ¿Y por qué le señalaba el tema de que se empieza a volver un negocio? Porque usted tiene oposición de alguna gente que está vinculada al business, pues. Sí. O sea, por ejemplo, a mí me llama alguien, un par de maestros, me dice, mire, diputado, ¿qué hago? Yo ya tengo todo listo para poder dar la alimentación ya servida, digamos. Ya incluso ya tenemos, los padres de familia aportaron ahí y ya tenemos incluso quiénes van a cocinar, por ejemplo. Pero nos están diciendo ahí de una organización que no tenemos que dar comida servida, no tenemos que dar la refacción servida, sino que tenemos que ir con la bolsa de víveres. Pero yo tengo la presión de los papás porque ya los hicimos gastar. Igual pasa, digamos, en algunas escuelas donde a mí me consta que incluso ya tienen toda una estructura, incluso hasta de turnos, con las madres de familia de cuándo llega a cocinar cada grupo. Incluso hay grupos, digamos, hoy le toca a preprimaria cocinar y cocinan para todos los niños de la escuela, no solo para los de ese grado. Y así van, digamos, turnándose toda esa parte. Lo que le pidieron a usted la otra vez, estamos aquí una refrigeradora para poder tener la carne, las cosas aquí, porque nos tienen que durar toda la semana. Entonces, viceministro, yo lo que sí le quiero pedir es una propuesta donde vengan incluidas las debilidades que han encontrado hoy por hoy en este tema. Yo creo que sí hay que modificar el tema de la ley de la alimentación escolar y poner un marco regulatorio donde ustedes puedan invertir en el tema del desarrollo de la construcción de cocinas. Es que hay lugares donde no van a necesitar mucho. Los padres de familia han estado tan organizados que ellos mismos ya tienen la cocina. Lo que van a necesitar en algunos casos 5,000 quetzales, 10,000 quetzales para hacer el pollo, porque en algunos casos van a seguir siendo leña, pues. Pero lo que necesitan ir a construir es el famoso pollo para poder hacer eso. Y aquí creo que sí hay que volver nuevamente, viceministro, al modelo. El tema de las OPF era cabalmente eso, quitar un poco al tema de los maestros para que los maestros se pudieran encargar de todo el proceso educativo y empoderar un tanto a los padres de familia para que fueran ellos los que pudieran estar a cargo de la alimentación de sus hijos con dos temas. Uno, porque les iba a interesar, pero dos, que era una parte de como de auditoría social, donde uno decía, mire, no creo que el papá se vaya a quedar con 10 quetzales de la refacción de su hijo, pues. Digo que ellos van a invertir eso y puede ser que si haga falta algo, ellos mismos lo coloquen, pues. Creo que el modelo que usaron el año pasado, viceministro, que todavía es discutible si eran remozamientos o era renovación, pero que de alguna forma dio éxito, este tema, el quinto programa, que al menos hubieron intervenciones inmediatas, pequeñas, pero que los padres de familia veían que era lo urgente, digamos. Yo me recuerdo que en el Inca fui a ver cuando estaban componiendo el portón, en esta escuela de aquí de la zona 3, a la que también lo cité la otra vez, y la prioridad ahí fue el tema del muro, porque se les metían los ladrones cada vez que podían. Y así, digamos, se puede ir viendo en algunos casos. Entonces, señor viceministro, sí le quiero pedir eso. Hoy estamos 25, se lo pido para el 6 de marzo, que me pueda mandar una especie de las debilidades que han encontrado en este caso y ver la posibilidad de reformar la ley en el sentido, porque de nada sirve que le den 10 quetzales más a los niños si tenemos las mismas debilidades de estructura, digamos, en este tema. Entonces, subir el monto por subirlo es, digamos, vender humo al final del día, cuando el programa sí necesita otro tipo de componentes. En este caso necesita el involucramiento de otras instituciones, el MAGA, por ejemplo, necesita meterse de cabeza aquí con todo el tema de sus productores, porque hoy por hoy ha habido incumplimiento de ley, porque la ley manda que deben comprarles, digamos, a agricultores, sobre todo en este marco del PAFEC. Entiendo que hay un tema de debilidad en el sentido del régimen, donde los pequeños productores podrían estar para el tema de la facturación, que es un problema que han manifestado muchos.
pequeños productores o cooperativas en lo local, que como no tienen factura no les compran, en este caso. Y también le quiero pedir un reporte, viceministro, relacionado con el tema de el tema de los escritorios. ¿Cuántos escritorios han adquirido o van a adquirir? Y por departamento, que me mande la planificación de las entregas. Y ahí, viceministro, una vez le quiero hacer la petición pública, porque la gente pues ve a veces este tema, es el tema de los escritorios de Sololá. Y a la viceministra Romelia también le habían hecho una solicitud en Alta Verapaz. Solo confírmeme, porfa, si a los de Alta Verapaz se los van a dar el viernes, que es lo que ellos me han dicho, que les han llamado para decirles, mire, el viernes se los damos. Pero todavía no tienen seguridad de eso. Si me puede confirmar hoy por la tarde, eso sí lo pido para hoy en la tarde, lo de Alta Verapaz, y que me informe cuándo van a recibir sus escritorios la gente de Sololá, que entiendo que hay varias solicitudes y que hasta el día de hoy pues no han sido cubiertas. Por favor, vice, y que me mande la compra de los escritorios que van a tener para este año y la distribución por departamento. Y el otro tema, viceministro, es el tema de los famosos libros. Sé que no lo cité para eso, pues estoy pidiendo informes. Si tiene ahí la cantidad de libros que adquirieron y si esto es para todos los niveles efectivamente, incluyendo media, o solo se van a quedar en preprimaria, primaria. Es para el nivel de preprimaria y primaria. Básico y diversificado no reciben. No, o sea, no están son aproximadamente 11 millones de textos que se han distribuido o que se están distribuyendo en todas las escuelas, en todos los grados. Los textos, señor diputado, para conocimiento de todos, es que preprimaria, primaria, primero, segundo y tercero son libros que cada año se sustituyen. De cuarto, quinto y sexto, cada 2 años se vuelven a adquirir porque se reutilizan. En este momento se están haciendo la distribución y con mucho gusto yo le mando cómo está la programación de la entrega. ¿Tienen planificado para media? Sí, está para el ciclo básico, básicamente por la cultura general. Tanto que para el diversificado, por temas de carrera, son diferentes los libros. Pero para el ciclo básico sí se tiene programado y también le haré llegar la información relacionada con el nivel con el ciclo básico. Perfecto. Entonces, quedo a la espera de la información, viceministro, y también le pido que me pueda mandar toda la información de cómo funcionó el año pasado y este año, cómo está funcionando el tema del programa de salud escolar. Eso sí se lo pido para el viernes, por favor, para que de esa forma podamos tener mayor información y tener, como le digo, la versión del Ministerio de Educación de cómo lo han visto. Por ejemplo, yo tengo aquí el listado, médicos pediatras, cabalmente lo que decía la doctora, tienen 3 contratados ahí en el programa. Médicos generales tienen 24, cabalmente. Y analista, gestor de llamadas, que le llaman ahí, tiene 17 contratados para este año, en este caso. Lo que entiendo que la doctora, porque es del Ministerio de Educación, no me lo pudo explicar, y le acepto esa parte, pero tampoco el Ministerio de Salud me supo explicar cómo era la vinculación del gestor de llamadas con el médico general o el pediatra cuando fui allá. Tampoco me lo puedo explicar. Entonces creo que sí es importante por lo menos tener la claridad de esa ruta, de cómo se le da la atención a los estudiantes, porque el Ministerio de Educación, digamos, todavía es pasable, digamos, en algún momento que no tenga como mucha claridad de cómo se da el procedimiento, pero que el Ministerio de Salud tampoco lo tenga, y menos que no lo tenga la gente que está dirigiendo el programa, sí me llama un poco la atención. Y lo que sí le pido, viceministro, es que desde el Ministerio de Educación puedan hacer una socialización del número correcto. Puede ser que tampoco hayan tantas llamadas, aunque 65,000 llamadas ya es un buen número, pero puede ser que deberían ser muchas más si tuvieran el número correcto. Como le digo, este número el que ya llamé hoy, lo obtuve allá, pero fue hasta que fue ahí, porque en las páginas aparecen varios números y uno llama al que le aparece primero y después se nos el indicado. Entonces, solo para que lo tome en cuenta y me mande copia cuando ya hayan hecho la comunicación con el número correcto, para yo también compartirlos en este caso. Gracias. Bueno, gracias, viceministro, es un buen trabajo y por gracias.
Muy bien.